Buenas tardes. Hola. Eh, bueno, ¿para qué decir? La adoración fue maravillosa, sobrenatural, la presencia de Dios. No sé si ustedes todos la sienten, pero es cosa de tener la fe para poder sentirlo, porque el Señor dice que el que lo busca, lo va a encontrar. Pero debemos ir con fe, porque debemos creer que Él está y Él se manifiesta. ¿Ya? Entonces fue tremendo lo que habló, lo que oró también Juan Eduardo, muy inspirado por Dios, esa visión, ¿no es cierto?, que de la tierra seca y salían los árboles. Entonces, lo que a mí me habló en ese momento, el Señor me está hablando constantemente cuando dijo esa visión, que salían los árboles de esa tierra seca y después salían chorros de agua, que nosotros no debemos pensar dónde sembramos, no importa que esté seco, el Señor pone el resto, pone el agua, pone todo lo que en realidad nosotros mandamos la palabra, que es la semilla, ¿no es cierto? Y el Señor se encarga del resto. Así que no elijamos a las personas, no dejemos a nadie afuera, sino que hablemos esta palabra que es poderosa y que Él hace todo el trabajo en realidad, porque nosotros nos lanzamos la semilla y Él da el crecimiento, riega, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, la semana pasada hablamos de la incredulidad y la fe, que a pesar de que no son antónimos, son contrarios, pero no son antónimos, ¿ya? Porque la fe, ¿no es cierto?, viene del Espíritu Santo, esa es la fe de Dios, y la incredulidad viene de lo que nos dice el enemigo. Y el enemigo trata de que esa fe no funcione diciéndonos cosas contrarias a la fe, ¿ya? Entonces, yo quiero leer de nuevo, porque estuve leyendo y analizando mi prédica, porque yo siempre hago eso, porque lo que digo, muchas cosas de las que digo me las dice en el momento que estoy aquí predicando, y aunque ustedes encuentren raro, el Señor me habla a través de mi prédica. Entonces son cosas que el Señor me habló cuando yo estaba escuchando mi prédica. Entonces voy a leer de nuevo la palabra Mateo 17, 14 al 21, más rápido que la otra vez, ¿no es cierto?, porque son ciertas cosas puntuales. No voy a explicar todo lo que expliqué la vez anterior, pero para que gente que está viendo por primera vez se pueda enchufar, ¿no es cierto?, en lo que nosotros ya escuchamos la semana pasada. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, delante de Cristo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Entonces ahí está la palabra, ¿no es cierto?, incrédula. Ahí está el problema de todas las personas. Todos tenemos incredulidad porque el enemigo no para de hablarnos y de decirnos cosas en contra de lo que nosotros estamos haciendo, sobre todo si es algo sobrenatural que tiene que hacerlo Dios. Él siempre está diciendo: no va a poder ser, no se va a sanar, no va a salir el demonio, porque todas esas cosas tenemos que hacer, sanar enfermos, sacar demonios, ¿cierto? Y dice, esta palabra incrédula, ¿no es cierto?, y la perversa es oponerse, conspirar contra el propósito salvador de Dios, apartarse del camino recto, pervertir, corromper moralmente. Entonces cuando nosotros no creemos y somos incrédulos, somos perversos porque estamos cambiando el evangelio, estamos haciendo lo que no debemos hacer, estamos, como dice aquí, oponiéndonos a la salvación. Porque si yo digo que el Espíritu Santo no funciona hoy día y ya no tenemos poder, estamos a expensas, quedamos a expensas y dominados por Satanás, porque él sí tiene poder. Pero nosotros tenemos mucho más poder porque Cristo lo venció y Él está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Y por eso le dice, generación, es tan duro con sus discípulos, con los apóstoles, le dice incrédulos y perversos. Y después dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sufrir, esa es la palabra. ¿Hasta cuándo los voy a sufrir a ustedes? Les dice. Esto es lo que decía yo la semana pasada. Es fundamental entender que todos debemos sanar enfermos, todos debemos sacar demonios, porque le dice a sus apóstoles,
Y uno dice, no, pero es que hasta los apóstoles, el momento, cuando Jesucristo resucita y se encuentra, esto está en Mateo 28 al final, se encuentra con sus apóstoles, les dice, todo el poder, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a las naciones y enseñándoles todo lo que les he mandado. Y esto era parte de lo que les mandó, sacar demonios. Y por eso le dice, perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? O sea, cuando yo me vaya, tienen que seguir haciendo esto. Y eso también es para nosotros, ¿ya? Y dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Eso tiene que ser así. Basta reprender el demonio y tiene que salir, ¿ya? Dice, viniendo entonces los discípulos, Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra incredulidad. Ahí dice, poca fe, pero no puede ser poca fe, ya lo expliqué, lo voy a explicar otra vez para los que no estuvieron. ¿Por qué no puede ser poca fe? Es incredulidad. Porque de cierto os digo, dice, que si tuviese fe como un grano de mostaza, o sea, un poquito de fe, entonces no puede ser poca fe. Es por incredulidad, que son dos cosas diferentes. Si tuviera así, por un grano de mostaza, si es el grano de mostaza, no estoy mintiendo. Si tienes un poquito de fe, dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada será imposible. Y aquí esto es nuevo. Aquí me habló el Señor. Y dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y esto, hermanos míos, le han dado explicaciones, no está hablando del demonio. No, ese demonio era especial, por lo tanto necesitaba más oración y más ayuno. No, para hacer crecer la fe. Oración y ayuno está hablando de la incredulidad. La incredulidad que tenemos nosotros sale con oración y ayuno. Y yo les voy a demostrar por qué. Cuando Jesucristo fue bautizado, fue llevado al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, 40 días completos. Y después de eso vino Satanás a tentarlo. ¿Y lo pudo tentar? No, porque había ayunado. Y ahí salió con todo el poder, dice, y empezó su ministerio poderoso. ¿Qué hizo el ayuno? Sacó toda incredulidad que podía haber en Jesucristo. Por eso Jesucristo no entendía la incredulidad. Y por eso le dice perverso. Porque es el ayuno el que saca la incredulidad, porque la incredulidad está en nuestra carne. El demonio nos habla en nuestra carne, nos habla en nuestra mente, y no a nuestro espíritu, porque con el Espíritu Santo no puede, y ahí está el Espíritu nuestro, unido al Espíritu Santo. Por lo tanto nos habla en la mente, y nos dice, no va a pasar, no se va a sanar. Y si yo le creo eso, mi fe no actúa con el poder que debe actuar. Y el Señor ve nuestro corazón. Debemos dejar la incredulidad. Mire, para explicar esto, en Mateo 26, 38, vamos a analizar un poco cuando Jesucristo va a Getsemaní a orar, ¿cierto? Antes de que lo vengan a tomar preso. Dice, entonces Jesús, estoy leyendo 26, 38, entonces Jesús, Mateo, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, le dice a sus apóstoles. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea que como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Y después del 41 le dice, al seguida dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está la incredulidad. La carne es débil. Dice, el espíritu está dispuesto, esta palabra dispuesta dice superior pasión. El espíritu tiene una superior pasión. Quiere decir el vino de la pasión. O sea, el vino, ¿por qué vino? Oye, hay que tomar vino, no.
Pero lo que está queriendo decir aquí que el vino actúa sobre tu voluntad, la voluntad de la carne. Y por eso cuando uno empieza a tomar un trago, dos, después los alcohólicos no pueden parar, porque la voluntad es... Pero en este caso, el espíritu actúa sobre nuestra voluntad para dominar el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Y no dejarlo caer. ¿Pero por qué se dormían? ¿Porque tenían mucho sueño? No, señores. El enemigo los dormía para que no pudieran orar. Dígame que no les pasa a ustedes que quieren ir a estar con el Señor y empiezan que te llaman por teléfono, que te acuerdas que tienes que hacer cosas. El enemigo está ahí, tratando que tú no pases tiempo, porque si pasas tiempo con Dios vas a perder Él. Entonces tú vas a crecer y tu espíritu va a crecer, vas a alimentar tu espíritu y el cuerpo ya no va a tener, Él no va a tener el acceso a tu cuerpo para ponerte incredulidad. ¿Me entiendes? Y yo he visto aquí, hermanos míos, y no le miento, y muchos de los que están viendo ahí, que son de la iglesia, le ha pasado que cuando vienen aquí, para que yo los limpie, les saque demonios, o a conversar simplemente, o a sanarse, yo empiezo a hablar y se empiezan a quedar dormidos, hermano. Y no es que yo sea aburrido, pero es el demonio, lo mismo que le pasaba a ellos. Se quedaban dormidos porque no podían resistir esta guerra y el enemigo los dormía. Y por eso le dice, velad para que no entres en tentación. ¿Y qué pasó cuando Jesucristo fue tomado preso? Salieron arrancando porque vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. Y cuando volvió, le dijo ya, estaban durmiendo, no, y dice, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Eso es, hermanos míos, por eso que necesitamos ayunar, para que este cuerpo no haga lo que quiere. Porque ahí nos ataca el enemigo. Porque cuando nosotros fuimos esclavos, antes de Jesucristo, Él dominaba ese cuerpo. Y se sigue metiendo mientras no haga uno ayuno. Porque dígame, cuando uno hace ayuno, te duele la cabeza, quieres comer, te empiezan a pasar los filetes, los pernil, el pastel de choclo, ¿sí o no? Y no, uno quiere comer como sea. ¿Sabes qué está pasando? El cuerpo no se quiere someter al espíritu. Por eso nos cuesta tanto ayunar. Pero cuando tú lo logras y ayunas, el espíritu vence al cuerpo. Y el enemigo no puede actuar y no nos puede tentar. ¿Se dan cuenta qué importante? Entonces esta incredulidad ya no puede con tu fe. Y por eso con Cristo no pudo Satanás. Vino Satanás directamente a tentarlo. Con comida y todo lo demás. No pudo. ¿Por qué? Porque había ayunado y había vencido el espíritu completamente a la carne. La carne estaba muerta. Y por eso nos dice, toma tu cruz y sígueme, muere a tu carne, muere a tus deseos, porque así vamos a tener la fe limpiecita para actuar igual como actuó Él, con todo el poder del Espíritu Santo. Ay, díganme que un amén, díganme que no es lindo esto. ¿Se dan cuenta lo que el Señor nos está mostrando? Y mire, dice la palabra en Hechos 3:25, dice lo siguiente: vosotros sois los hijos de los profetas. Yo me estoy cambiando me estoy cambiando de tema, pero escuchen que tiene que ver con lo de arriba. Y dice, y del pacto que Dios hizo, vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué está diciendo? Vosotros sois hijos de los profetas. Cuando yo soy hijo de los profetas, entonces yo también soy profeta. Yo también puedo ver lo que viene. ¿Pero qué me dice el enemigo? No, tú no sabes escuchar la voz de Dios. Dios no te habla. Dios nos habla. Les expliqué el domingo pasado que las figuras que hacen los ídolos, que hacen, ¿no es cierto?,
la figura de Cristo, la figura de los santos, todo eso, esos no hablan, no miran, o sea, sí, no hablan, no miran, no oyen nada, pero Dios, nuestro Dios está vivo y nos habla, nos mira y todo. Entonces Él nos dice las cosas que han de venir, pero como no creemos, nadie es profeta y todos debiéramos ser profetas, todos debiéramos orar con poder. Es para todos el Espíritu Santo, porque derramaré, en los últimos tiempos derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Mire Isaías 59, 21. Aquí estoy corroborando lo que dije. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras, está hablando Dios, que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, si yo tengo palabra de Dios, si yo puedo profetizar, puedo decir lo que viene, porque el Señor me lo dice. Mis hijos también, mis nietos, la iglesia que son mis hijos espirituales, todos ustedes pueden hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y nosotros, como tenemos esta incredulidad y no la hemos vencido con el ayuno que debemos hacer, para matar la carne de una vez por todas y no dejar que ella intervenga en mi relación con Dios y en mi fe, aquí dice claramente, este es un pacto que hizo con nosotros. El Espíritu mío está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. Está sobre nosotros, cada uno tiene el Espíritu, ¿no? Y está sobre nosotros, eso es para los demás. No faltará de tu boca, no nos va a faltar palabra de Dios, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, de los nietos. Dice Jehová, desde ahora y para siempre. Este es un avivamiento que va a continuar desde ahora y para siempre. Por eso es tan importante entender esto de la incredulidad y derrotarla con ayunos y oración, por supuesto. Porque la oración es pasar tiempo con Él, es alimentar tu espíritu al estar con Él. Cuando yo voy a estar con Jesucristo, yo le entrego todo lo que tengo, ¿no es cierto? Mis cargas, lo que sea, los espíritus que me puedan haber entrado, se los entrego. ¿Y Él qué me da? Es un intercambio. Él me da todo su poder, todo su amor, toda su libertad. Entonces yo le decía, Señor, esto fue hoy día entre las 3 y las 5 que estuve con Él. Él me despertó, yo normalmente el día domingo descanso para poder estar fresquito ahora, pero hubo ese momento y le decía, Señor, ¿cómo? Yo conozco tu amor porque lo siento, lo estoy sintiendo ahora. Le decía, pero ¿cómo explico con palabras este amor? Y me dijo, es lo que hizo Jesucristo por mí. Se entregó completamente. Ese es el amor de Dios, se entrega completamente. Ya no soy, ya no me pertenezco. Yo le pertenezco a Dios. Eso es el amor de Dios. Y vivo en su voluntad, como Cristo vivió en la voluntad del Padre completamente. Ese es el amor de Dios. Y nos entregamos y hacemos su voluntad completamente. Y cuando hablamos la palabra rema, porque es Él el que nos dice lo que tenemos que hablar. Y cuando la palabra es rema, viene incluido el poder para poder hacer esa palabra. Entonces cuando yo oro por un demonio que salga, tiene que salir porque viene de la voluntad de Dios. Y esa palabra es espíritu, y ese espíritu va con poder porque el Espíritu Santo tiene el poder. Como hacía Dios cuando hizo el mundo. Él decía, y esa palabra es espíritu, y ese espíritu es vida, y tiene que obedecer el enemigo a esa palabra. ¿Se dan cuenta que es poderoso esto? Le estoy diciendo cómo funciona un cristiano de verdad. Así funciona. Y le estoy diciendo cómo sacarse la incredulidad. Con ayuno. Por eso dice con ayuno. Este género, la incredulidad, sale con ayuno y oración. ¿Y por qué ayuno? El ayuno es importante porque eso va a hacer que el enemigo no te ponga impedimento cada vez que vas a donde el Señor. Yo sé lo que cuesta. Yo sé lo que les cuesta a ustedes todavía ir a estar con el Señor. Pasar tiempo, lo que yo estoy predicando todos los domingos. Entonces todos los domingos se sienten culpables porque no han hecho lo suficiente. Porque todavía no han vencido la carne. Por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ya no vivo yo. ¿Me entienden? Porque si no, no puedo vivir en la fe del Hijo de Dios.
Vivo en una fe que el enemigo me está parando cada cosa que yo hago. Y por eso algunos se rinden y dicen que el Espíritu Santo no funciona y que ya no podemos hacer cosas sobrenaturales. Porque no hemos entendido la palabra y no hemos hecho lo que Dios nos dice ahí. Ahí le dice, claro, esto sale con ayuno y oración. La incredulidad sale con eso. No puede el enemigo venir a hablarme. Ay, no vas a hacer, no vas a sanar la persona. No me puede venir a hablar. Porque el cuerpo está muerto. ¿Le puede hablar a los muertos al enemigo? No puede. El espíritu está vivo. El espíritu es vida. El nuevo nacimiento es en el espíritu. Un hombre natural no puede hacer lo que hace un hombre espiritual. Pero el hombre natural es porque no ha matado. No ha renunciado a sí mismo. Por eso le decía al Señor, Señor, yo sé que soy tuyo. Soy tuyo. Porque tú pagaste por mí. Y yo me entrego completamente. Bueno, ese es el amor. Ese es el amor, hijo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor. Ahora, tienes que vivir completamente en mi voluntad. Y ahí les digo yo, ¿quién les dice que no podemos escuchar? Díganme una cosa, ¿quién les dice a ustedes que no pueden escuchar a Dios? Que me cuesta escuchar, que parece que soy yo o no soy yo. Es nuestra incredulidad. Hagamos ayuno para que no nos moleste más el enemigo. Matemos este cuerpo, cosa que nos puede hablar solamente el Espíritu, y entendamos al Espíritu Santo. Cuando ustedes, miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que Dios no les habla a sus hijos? Les habla. Miren, escúchenme esto. Cuando usted se encuentra con una persona que tiene problemas para escuchar, no van a hacer lo posible que esa persona, para que no se sienta mal, te escuche. No te va a poner frente a ella y le vas a hablar más fuerte para que te escuche. ¿Sí o no? Para que te lea los labios si es necesario. ¿No lo vas a hacer? Sí. Y si tú lo haces, ¿por qué Dios no lo va a hacer con nosotros? Si el problema es nuestra incredulidad, que nos tapa los oídos y no nos deja escucharlo. El Señor está con un megáfono diciéndote la palabra y tú estás... No puede ser. Está muy buena esa talla. Bueno. Entonces, hermanos míos, esto es. ¿Se dan cuenta, no? Hemos destruido la estrategia de Satanás hoy día. Y por eso tenemos el poder de Dios, hermano. Completo. Como Cristo. Por eso Cristo nos dice, ustedes, yo los envío como yo fui enviado. Y no solo harán las cosas que yo hago, sino cosas mayores. ¿Por qué? ¿Cómo? Es así. Pero saquemos la incredulidad de una vez por todas. Entonces yo hablé de los profetas, ¿cierto? Que éramos profetas. ¿Por qué? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él nos enseña todo. Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Se dan cuenta que el Espíritu nos dice no hablará? Él nos habla a nosotros. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es profecía, pues, hermanos míos. Usted me dice, pero es profecía. El Espíritu Santo nos va a decir las cosas que habrán de venir. Un ejemplo. A nosotros. Nos dijo el 1 de septiembre de 2019, 1900, que yo nací en 1900, me paso rápidamente a mi siglo. El 2019 nos habló y nos dijo que vendría, ¿no es cierto?, una prueba sobre todo el mundo. Eso dijo. Nos dijo eso. Pero ustedes, como han cumplido la palabra, yo los voy a proteger porque vendrá una prueba sobre todo el mundo. Y esta es la pandemia. ¿Pero por qué nos dijo tan anticipado? Porque nos preparó. Después nos dijo que abriéramos, ¿no es cierto?, restauráramos el tabernáculo de David. Entonces entrábamos a la presencia de Dios todos los días, toda la iglesia. Cada uno tomó una hora y empezamos a... Y después nos dijo, ¿saben qué? Esa restauración del tabernáculo trae protección sobre la iglesia, porque eso era lo que protegía a David contra sus enemigos. Y a él
Fue victoria tras victoria, no quedó enemigo parado con David. Y ese era el secreto del tabernáculo. Entonces Él nos preparó para cuando llegó la pandemia, nosotros estamos listos. No nos sorprendieron. Y por eso es tan importante, porque nosotros no reaccionamos al enemigo, sino que ya tenemos preparado de antemano para enfrentar al enemigo. Y esa es la gracia de ser cristiano de verdad. Te prepara el Señor para la guerra. Y te dice cómo hacerlo. Te da la estrategia para vencerlo. Y así ha sido, hermanos, porque en nuestra iglesia han habido enfermos, pero se han sanado. Ninguno ha caído al hospital, primero. Y todos se han sanado. Todos los que hemos orado se han sanado. Todos. Los que hemos podido orar y los que quisieron que oraran, porque algunos, no de la iglesia, se murieron personas que no han pedido, pero no habían pedido orar. Pero la gente que pidió oración, todos están sanados. Y nuestra iglesia, todos. Y muchos, y estuvieron, creo que 4 personas en total, y ellos no llegaron a estar graves nunca. Se sanaron con la oración. Y había una razón para esa enfermedad. Siempre hay una razón mejor. No era castigo, ni era por pecado, sino que fue para mejor. ¿Ya? Entonces, eso es importante entender. El Señor te prepara. Entonces yo no soy alguien que reacciona cada vez que me pega el enemigo. Entonces yo, Señor, ¿qué hago ahora? No, el Señor nos preparó con tiempo y nos protegió. Y nos va avisando con tiempo. Siempre nos va diciendo que viene. ¿Cómo va a ser? Entonces, y por eso Juan Eduardo oraba hoy día diciendo, oye, prepárense, no hay tiempo, no hay mucho tiempo. Va quedando poco tiempo, porque a una persona para que aprenda a ser cristiano de verdad, conozca a Dios, necesita un tiempo largo, no es poco. ¿Ya? Claro, uno se puede, ahí se salvó, pero estamos hablando de cristianos de verdad. Viene un avivamiento tremendo, que ya está. ¿Por qué digo ya está? Porque muchos dicen, no, pero yo sigo igual. Bueno, yo te voy a explicar con un ejemplo. Cuando a Pedro lo metieron preso, y lo englillaron y lo pusieron con custodia y todo lo demás, la iglesia empezó a orar para que este hombre saliera de la cárcel, para que saltara. Entonces vino un ángel, ustedes saben la historia, lo sacó. La gente que lo estaba cuidando le sacó las cadenas, le dijo, ponte tus zapatitos, vamos. Y lo llevó y lo soltó. Y él creía que era una visión. Le costó creer que estaba libre hasta que se vio en la calle, bueno, y fue a donde estaban sus amigos encerrados orando para que él saliera. Y golpeó la puerta y salió una niña, no abrió la puerta y dijo, ¿quién es? Es Pedro. Y salió corriendo hacia adentro y dijo, llegó Pedro. Era por lo que estaban orando. Le dije, no, se volvió loca. ¿Se dan cuenta? Fíjate que golpeó la puerta, la razón de su oración. Estaba golpeando la puerta y ellos no creían. A nosotros también nos está golpeando la puerta el avivamiento. Y muchos de ustedes no están creyendo. Pero ya empezó. Empezó hace rato. Toda esta preparación que hizo es para eso. La presencia de Dios está pero manifiestísima. Pero es de verdad. Pero debemos creer, como ellos que estaban orando. Nosotros estábamos orando por el avivamiento y está golpeando la puerta y no creemos. Entonces, como no creemos, el enemigo nos engaña, que no, todavía no empieza. Ya empezó hace rato, si el Señor nos dijo, ya empezó. Y viene cada vez más y más y más. Y Juan está viendo visiones. Y son ciertas esas visiones. Si no, no es invento. Dios muestra visiones. Muestra poder. Te levanta en la noche a orar como hizo conmigo. Entonces, hermanos míos, está golpeando la puerta del avivamiento. Avívate. Aviva tu corazón. Deja que el Espíritu Santo avive tu corazón y ponga fuego en ti. Entonces, la sabiduría. Ahora volví a la sabiduría. ¿Se acuerdan que había quedado pendiente? Bueno, la sabiduría en Santiago 1, 2, 7, ¿no es cierto? Voy a leer un poco lo que leí la semana pasada. Hay 2 tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios y la del hombre, la natural. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas, dije, no problemas. Por consecuencia de los pecados, son pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Más tenga la paciencia, dice, más tenga la paciencia, ya, su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguien de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Aquí está la incredulidad. Pida con fe. Entonces hay que matar esta incredulidad, pero matarla. Hay que ayunar y pasar tiempo con Dios. Hay que ayunar, hermanos míos. Vamos a matarla completamente, para que no pueda con nosotros. Porque dice, pídala con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es como una hoja que vuela para todos lados, no tiene un camino claro. Dice, no pienses pues quien tal haga, el que pida dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se dan cuenta? Si yo dudo, ¿se dan cuenta lo poderosa que es la incredulidad? Si yo dudo, dice, no creas que recibirás cosa alguna del Señor. Entonces todo lo que oramos se deshace porque estamos pidiéndolo con dudas. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer. Ayunemos, nos va a hacer bien porque están todos más gorditos con esta cuestión de la pandemia encerrado. Hagamos mucho ayuno, ¿ya? Hagamos ayuno. Entonces vamos a Santiago 3, 13, 18. Y aquí están las dos sabidurías. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. La mansedumbre es sabiduría, hermano, porque te dejas guiar por el Señor, y entonces el Señor hace la voluntad en ti, hace su voluntad. Pero si yo no soy manso, no puede hacer su voluntad en mí. Entonces yo actúo en la palabra rema, en el poder del Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta es la sabiduría humana sin el Espíritu Santo. La sabiduría humana, dice, estos filósofos y teólogos, todos estos que son sabios en el conocimiento, porque estudian para ser admirados. Y dice, esa sabiduría humana, dice, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Qué tremendo, hermano. Por eso que cuando Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo vas a morir? ¿Cómo te vas a entregar? Y le dice, apártate de mí, Satanás. Era la sabiduría humana la que estaba actuando Pedro. Es el enemigo. Es contrario a lo que hace Dios. Entonces cuando nosotros dejamos que nos intervenga, la incredulidad es el Satanás entrando en nosotros. Entonces tenemos que decir, apártate de mí, Satanás. No quiero escucharte. No quiero sentirte. No hables más conmigo. Y el Señor le va a decir, mira mi hijo, no te cree ya, apártate de él. Entonces el Señor intercede por nosotros. Y para eso está con nosotros. El reino de Dios viene a estar con nosotros. El Rey, nosotros caminamos con el Rey. Dice, aquí yo estoy con ustedes todos los días. Después que le dice que vaya y haga discípulos a las naciones. Estoy todos los días contigo. Entonces el Señor le dice, ya apártate, deja de molestar a mi hijo. ¿Se dan cuenta, no? Bonito esto. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura como el Señor. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es tan importante, el fruto de rectitud, de ser bueno, de hacer las cosas bien, de ser santo, se siembra ¿en qué? En paz, para aquellos que hacen la paz. O sea, no podemos andar peleando y después, oh Señor, gloria a ti. No podemos ser así. Es en paz. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tienes que vivir en paz y no andar peleando. Porque esa es sabiduría animal diabólica. ¿Te das cuenta, no? Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Apártense de mí, le dice. Los que decían, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros. Apártense de mí. Hacedores de maldad.
Generación perversa. ¿Por qué? Porque no vivían en esta paz del Señor, que es algo sobrenatural, es la paz de Él que pone en nosotros. Es la paz que pone el Espíritu Santo. Es el amor que pone el Espíritu Santo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, con todo lo que ponía el Espíritu Santo en Él. Vamos a Romanos, dice. Oh, profundidad de las... Perdón, Romanos 11:33. Estoy apurado porque pasa luego la hora. Pasa tremendamente luego la hora cuando hablo. Y yo sé que hablar una hora cuesta, pero para mí tengo que apurarme para hablar menos de una hora. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables! ¿De qué está hablando? De la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son tus juicios, sus juicios! E inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Se dan cuenta? Escuchen esto. Oh, profundidad de la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. E inescrutables sus caminos. ¿Saben qué? Sus juicios me los da el Espíritu Santo. Yo puedo juzgar, dice, el hombre espiritual puede juzgar. Y después dice, inescrutables sus caminos. Yo camino con Cristo. Él es el camino. Y el Espíritu Santo me va guiando en su voluntad cuando yo tengo una relación íntima con Él. ¿Se dan cuenta? Esto es para los que no conocen al Señor como lo conocemos nosotros. Para ellos son inescrutables. Para ellos son insondables sus juicios. Pero no para nosotros son algo diario. Lo podemos vivir todos los días. Tremendo, ¿no? Dice, ¿y quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? La mente de Cristo. El Espíritu Santo nos pone la mente de Cristo. ¿Quién entendió la mente del Señor sino el Espíritu Santo y nos pone esa mente a nosotros? ¿Se dan cuenta lo poderoso que es ser cristiano? ¿Qué quieren que le diga? Eso es ser cristiano, hermano. Eso es la iglesia verdadera. Así es el cristiano. ¿A qué le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿tú le diste algo para que te recompensen? No, es solamente por el amor que él tiene por nosotros. Nos entrega todo, todo. Y por eso yo le entrego todo. Y me dispongo a hacer su voluntad completamente. Y le digo, Señor, háblame claro, Espíritu Santo, saca toda incredulidad para yo vivir en tu voluntad como lo hizo Cristo. Y quiero amarte como Él te amó. Y entregarme completamente para ti. Y es una vida preciosa, hermano. No hay nada mejor que ser como Él. Porque de Él, ¿de quién? De Cristo. Y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La sabiduría está en Cristo, en ser como Él. En entregarse completamente a Dios y hacer su voluntad. Vivir en su voluntad. Entonces hay poder en tu palabra. En 1 Corintios 1:18 dice, ¿qué dice? Voy a esperar que escriban, porque voy muy rápido. Vean esta prédica unas 5 veces. Yo la vi 5 veces la anterior. Y aprendí mucho. Porque voy diciendo muchas cosas en la misma hora. Son puras revelaciones, hermanos míos. Y que vienen desde el Espíritu, no son mías. Por eso la tengo que ver tantas veces, porque no son mías. Dice, Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los que se pierden. ¿Ya? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Se dan cuenta? La palabra de la cruz, o sea, el sacrificio, lo que vamos a celebrar hoy día, la Santa Cena, vamos a celebrar su sacrificio, vamos a conmemorar su sacrificio. ¿Ya? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, el Señor, ¿ya? Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque no entienden nada, porque el mundo es mucho más de lo que ellos creen. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Si ni lo entienden, ni saben que existe mucha gente. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, voy a leer de nuevo, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, porque la única manera de conocer a Dios en su sabiduría es teniendo una relación con Él, para que el Espíritu te explique todo, como leí en Juan 16, algo más. ¿Se acuerdan, no? Que Él nos explica todo. Vendrá el Espíritu Santo, nos dirá todas las cosas, y Él nos dirá incluso las cosas que vienen, ¿ya? Nos enseñará todas las cosas, dice. Y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. O sea, los judíos piden milagros. Esas son las señales. Y los griegos buscan sabiduría. O sea, empiezan a estudiar, ¿sí? Creyendo que aquí conocen al Señor. Él dice, ustedes buscan en mi palabra porque creen que ahí estoy yo. Sí, pero tenemos una relación íntima con Él. Ahí conocemos su amor, ahí conocemos todo lo demás. Y el Espíritu Santo nos explica lo que dice aquí. Porque sin el Espíritu Santo no lo entendemos. Por eso dice eso. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Entonces, dice, y los griegos buscan sabiduría. La buscan sin el Espíritu Santo. No la pueden encontrar. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O para los griegos locura. Eso es los gentiles. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está todo. Cristo. Por eso que nosotros predicamos a Cristo, su sacrificio y todo lo que dice su palabra, su evangelio. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, no puedes separar la sabiduría de Dios con el poder de Dios. Van juntas, son las dos caras de la moneda del evangelio. ¿Y dónde está todo? En Cristo, en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu en cada uno de nosotros? Es transformarnos en Cristo, de gloria en gloria, hasta llegar a la misma imagen del Señor, hasta llegar a ser como Él. Y ahí está el poder y la sabiduría de Dios. Díganme un amén. Quiero escucharlo. Fuerte, más fuerte. Ya. Muchas gracias. En 1 Corintios 2, 1, 6 dice, proclamando a Cristo crucificado, dice el título. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Está hablando de sabiduría humana, Señor. No se me adelante. Pero no tiene... No, sabiduría humana. Está hablando de la sabiduría de los filósofos, de los teólogos, toda esta gente que se cree sabia, ¿ya? Pues me propuso de no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahí está, ¿ves? Era humana sabiduría. ¿Qué es lo que es la humana sabiduría? Diabólica, animal, ¿y qué más? Se me olvidaron. Terrenal. Sino, dice persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Demostración de espíritu. ¿Quién es el que nos enseña todo? Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Demostración de la sabiduría del Espíritu de Dios y poder. Entonces, hermanos míos, iglesias, escuchen, pastores que me ven, porque hay varios pastores que me ven, están aprendiendo, esto está bien, porque uno tiene que aprender. Tener la sabiduría de Dios no es lo mismo que tener la sabiduría humana. Y nosotros vamos al instituto teológico y nos enseña un hombre que es un teólogo y que nunca ha tenido una relación con Dios y que no tiene el poder de Dios. Si no tiene el poder de Dios, huye de ese instituto teológico. Tienen que enseñarte el poder de Dios y la sabiduría de Dios. No puede ir solamente la sabiduría, porque esa es sabiduría de hombre y es terrenal, animal y diabólica, y se le mete un demonio, y ahí está el demonio de soberbia que hablé la semana pasada.
no es para avergonzar a la iglesia. Pero yo les puedo decir hoy día, delante de toda la iglesia que me está escuchando, todas las personas de la iglesia que ya pasaron tiempo y pasaron por aquí, lo primero que yo tuve que sacar fue el demonio de soberbia. Porque todas las personas tienen soberbia. ¿Saben por qué? Porque cuando tú sufres y no has conocido a Dios y tratas de salir adelante en tus fuerzas y tú eres una persona vehemente y sales y luchadora, eso es un demonio de soberbia que te hace salir adelante. Por lo tanto, cuando llegas al Señor, ese no deja entrar ni el dolor ni el amor, ninguna de las dos cosas. Por eso tú eres fuerte, pero no sirve porque es un demonio y te va a destruir tarde o temprano. Entonces los sabios no saben eso. Los teólogos tampoco, porque hay que vivirlo en la práctica eso. ¿Se dan cuenta? Y que me desmienta alguno de la iglesia si a él a la persona le tuvo que sacar el demonio de soberbia. Todos los que no tienen a Cristo tienen que tener, les entra ese espíritu y están esclavos de ese espíritu. Yo pensé que muchos me quieren apagar hoy día, pero ¿sabe qué? Es tu demonio de soberbia que quiere apagar la televisión o lo que tú, donde me estés viendo. Es la verdad, yo te lo puedo demostrar. Si tú tienes dudas, ven y oramos. Pero tienes que querer que el Señor te sane y te limpie y te saque la esclavitud que tú tienes. ¿Ya? Entonces, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. O sea, él llevaba el poder de Dios. Si el poder de Dios es muy importante. El evangelismo sin poder no sirve, hermanos míos, porque tú no transformas a la persona, no le pones el Espíritu Santo al Señor si Él es el que hace la obra de transformación, de transfiguración. Entonces, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En la sabiduría de Dios, que es con poder. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría ahora de Dios. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría que estaba preparada para los hijos de Dios, que son los después de Cristo, los que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí somos hijos de Dios y para ellos estaba, para nosotros estaba, para todos ustedes estaba guardada esta sabiduría oculta, lo que estamos hablando hoy día. Entender por qué podemos tener poder, por qué no tenemos poder, por qué no encontramos. Tienen que aprender, hermanos míos, porque van a ser poderosos en el Señor. Van a ser poderosos en el Señor y van a poder sembrar, ¿no es cierto?, en paz, la rectitud. Esos son los hijos de Dios, en paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios y vamos a poder sembrar la sabiduría de Dios. Amén, amén. Vamos a Colosenses, ya terminando, 2, 1 a 7. Estamos bien. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Está hablando Pablo aquí. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Qué está orando Pablo? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Es muy importante el amor. Pero el amor de Dios, ese amor que describió Juan Eduardo y que le estoy diciendo yo, ese amor que uno se entrega completamente a Dios porque ya no nos pertenecemos, porque Dios pagó por tu vida. Entonces el Espíritu Santo hace la voluntad de Dios en ti porque tú te entregas, así como se entregó Cristo, te entregas completamente para hacer su voluntad. Entonces lo que tú hablas es la palabra rema porque es la palabra de Dios y va con poder. Y de sanidad y de limpiar demonios y hacer la obra que Cristo quiere hacer en ti, que Dios Padre quiere hacer en ti. ¿Ya? Entonces es tan importante el amor. Y dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, las riquezas ¿de qué? Del pleno entendimiento. Entender esto que le estoy explicando a ustedes. ¿A fin de qué? Conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Es lo que estoy predicando.
para que conozcan por qué pasan las cosas. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿En quién están escondidos? Dice, escuchen esto, en quiénes, en ellos están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí en ellos, cuando el Señor, Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas, porque Jesucristo dice, Él les dirá todas las cosas, mías y las del Padre, porque yo y el Padre uno solo somos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Nos está enseñando todos los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que a nadie se engañe con palabras persuasivas, que no vengan con otras tipas cosas, no, pero es que el Espíritu Santo no existe ya, o ya no actúa, sí existe, pero ya no actúa, y entonces en el poder ya habló el Señor por la palabra, entonces ya no habla, entonces es un ídolo, porque ya no habla, entonces toda esa basura que nos han enseñado, que va en contra del verdadero evangelio, tenemos que sacarla. Los escombros hay que sacarlos para poder construir a Cristo en cada uno de nosotros. No podemos construirnos, pararnos levantar un edificio arriba de escombros, porque se va a caer. Entonces tenemos que sacar los escombros, y todos esos son escombros, que el Espíritu Santo no actúa, que ya la palabra ya habló, y la palabra y ya no habla. Todas esas son mentiras, hermanos míos, que ya no tenemos poder de Dios porque ya no es necesario. Todo eso es mentira, porque el enemigo te sigue. Eso es lo que le está diciendo el enemigo, para que tú no actúes con el poder de Dios y no lo derrotes, porque ya está derrotado. O sea, tú tomes la victoria y cobres esa victoria. ¿Me entiendes? Porque ya lo derrotó Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos victoriosos. Somos más que victoriosos. Y para eso sí como somos buenos, para decir frases cliché. Somos más que victoriosos. Bueno, ¿por qué eres más que victorioso? Porque el enemigo no puede contigo, porque tú le das una orden y se tiene que someter. Porque Cristo ya lo venció. Y tú tienes ese mismo espíritu que resucitó a Cristo y que venció en la cruz. Amén, amén. Entonces somos más que victoriosos, porque no necesitamos morir ni ir al infierno, porque Cristo fue por nosotros. Entonces yo tengo la victoria gracias a la herencia que me entregó Cristo, porque dijo, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones, y yo estoy contigo, y el reino mío, y mis ángeles están contigo, a favor completo de tu evangelio. ¿Quién puede contra nosotros si Dios es con nosotros? Y ahí vienen los clichés. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y no están ni siquiera saben cómo encontrarse con Dios. No tienen una relación íntima con Él. Pero dicen, ¿se dan cuenta? Porque le han enseñado frases clichés para sentirse bien. Pero no es así. Si Dios es conmigo, es porque yo camino todos los días con Él. Y entonces el enemigo tiene que huir de mí y tiene que obedecerme, porque voy con el Rey. ¿Cómo está eso? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si recibiste a Jesucristo, camina con Él, dice lo que estaba diciendo recién. Entonces, ahí Cristo está caminando conmigo. Yo estoy siguiendo lo que el Espíritu Santo, el camino de Cristo. Y entonces el enemigo tiene que huir de mí, porque yo me someto a Dios y resisto al diablo, y Él debe huir de mí. Se tiene que arrancar de mí. Y me tiene que obedecer si yo lo reprendo de una persona. Y después de que dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados, lo que decía recién, en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Qué tremendo. Vamos a leer, y aquí termino, y vamos a hacer, no me faltan dos cosas más, dos chiquititos, pero son cortitos, son dos. Este es un poquito más largo, pero es rápido. Dice Efesios 1:15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, de nuevo, vuestro amor es fundamental, hermano. Si tú no tienes amor, eres como címbalo que retiñe, es como un ruido molesto para el Señor. Tienes que amar como Él, con su amor, que el Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo, Señor, pon ese amor. Primero tienes que pedirle, Señor,
Espíritu Santo, pon tu amor en mí para amarte a ti. Porque el primer amor es Dios, no para amar a los demás. Primero para amarte a ti, Señor, como Cristo te amó. Y después pon ese amor, ese mismo amor para amar a los demás, al prójimo, como tú los amaste, dispuesto a dar la vida por los demás. Esa tiene que ser nuestra primera oración. Y con eso se cumplen todos los otros mandamientos. Y con eso Cristo está con nosotros siempre. Entonces dice, Señor Jesús, y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar las gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Para qué está orando? Para que nos dé espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y está hablando de conocimiento, como dijo Juan Eduardo, de intimidad con Él. Entonces tenemos que sacar la incredulidad porque no nos permite pasar tiempo en Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que entendamos todo lo que nos ha dado, toda la herencia que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que es la herencia? Para que entendamos cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. La super grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, los que tenemos fe, no tenemos incredulidad, según la operación del poder de su fuerza. Toda su fuerza está a favor nuestro. ¿Se dan cuenta? La cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí mismo, juntamente con Cristo, por este poder tremendo que da el Espíritu Santo en nosotros. Y estamos ahí juntamente con Él. Ahí en el tabernáculo, no hecho de mano, en el tabernáculo, en el templo, hecho por Dios. ¿Ya? ¿Les parece? Y dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El amor de Dios. Acuérdense que el amor es algo que pone el Espíritu Santo, así como la paz. Bienaventurados los pacificadores, la paz la pone el Espíritu Santo, es parte del fruto. Todas esas cosas buenas las pone el Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo ponga sus atributos en nosotros, sus frutos. Y dice, en esto se ha perfeccionado el amor del Espíritu Santo en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que nos enfrentemos al Señor. Lo leí la semana pasada esto. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Porque el Espíritu Santo logró transfigurarnos hasta llegar a ser como Cristo. Gracias, Señor, por eso. Y entonces tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, y tenemos acceso a todos los secretos. Y eso es esta prédica, que nos da acceso a sus secretos, para tener un evangelio poderoso, donde el enemigo tirita cuando nos ve como tiritaban cuando veía a Cristo. ¿Qué les parece? Y este es el avivamiento. No se olviden, está golpeando a la puerta del avivamiento en tu casa. Deja que entre. Si tú estás orando por un avivamiento, ya llegó. Dejémonos que empiece a funcionar en nosotros. Entonces vamos a prepararnos ahora. Damos gracias por esta palabra tremenda, porque es tremenda, no porque es mía, porque es del Señor, por eso digo que es tremenda. Perdón, cerré la y le tengo que leer la Santa Cena. Ya, estoy un poquito. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a dar, prepárense, porque preparen su corazón, oren al Señor. Vamos a orar dos cosas antes de recibir la Santa Cena. Vamos a pedirle al Señor. El Señor está ahí en tu casa, ¿ya? Y si tú lo pides con fe, el poder de Dios lo va a sacar. La primera cosa que le vamos a pedir es la sabiduría. Porque dice que si el que quiere sabiduría, pídele con fe, no dudando nada. Porque el que duda no crea que le van a dar. Entonces entonces vamos a orar primero pero vamos a ordenarnos. Primero por la incredulidad. Sacando la incredulidad, no vamos a dudar cuando pidamos sabiduría. ¿Ve que inteligente el Señor? Eso no se me ocurrió a mí, pero me lo dijo. Oye, me hizo así. Que oren primero por la ¿cómo se llama? Por la incredulidad y después por la sabiduría, porque si oran con la incredulidad no va a pasar nada. Ya. Entonces vamos a orar, ¿ya? Vamos a pedirle al Señor que venga a estar con cada uno de nosotros.
Aquí está, como está conmigo ya. Yo no sé si tú estás sintiendo su presencia. Señor, gracias te damos por estar con nosotros. Y sigan mi oración, repitan conmigo. Señor Jesucristo, renunciamos completamente a la incredulidad. Y saca todo espíritu de incredulidad que haya entrado en mí y que esté estorbando mi fe, Señor. Yo me entrego completamente a ti, Jesucristo, porque te pertenezco, Señor, porque tú me compraste y pagaste con tu sangre mi vida, Señor. Y gracias a eso yo tengo una vida abundante, una vida con futuro y una vida con esperanza. La esperanza de gloria, que es que tú vivas en mí. Y por eso yo renuncio y te pido que saques, Señor, toda incredulidad. Saca toda incredulidad, Señor, de cada persona que está orando en este minuto. En el nombre de Jesucristo, que es el que tiene todo el poder. En ese nombre yo declaro libertad de la incredulidad de esta iglesia. Y también pidan, Señor, pon tu sabiduría, esa sabiduría de lo alto, Señor, la sabiduría de Dios, esa sabiduría que nos lleva a los secretos que solamente tus hijos pueden encontrar, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, pon esa sabiduría en cada uno, Señor. Te pedimos que pongas esa sabiduría, porque esa sabiduría la pones tú. Tú nos enseñas todas las cosas de Dios, Señor. Porque tú eres el único que puede escudriñar el corazón de Dios. Así que pon esa sabiduría, Señor. Y ayúdanos ahora, Señor, preparar nuestro corazón para recibir ese sacrificio santo que tú hiciste, para darnos esa nueva vida, una vida abundante, una vida llena de poder, de gloria, pero gloria para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Preparen sus corazones porque vamos a otra vez. Juan Manuel, ya. Juan Manuel, ya. Ahora sí, vamos a preparar el corazón. Voy a sacar las copas que las tengo aquí escondidas, la chuica. Vamos a sacar el vino. Está lleno los vasos, ¿eh? No crean. Sí, nosotros, la Santa Cena de los evangélicos, con el vaso lleno. Al seco, hasta el codo. Ya, vamos a hacer la Santa Cena. Vamos. Es importante entender que esto no significa solamente un rito, no es un rito, sino que vamos a conmemorar la tremenda victoria para nosotros, principalmente para nosotros, el regalo que hizo Cristo con su sacrificio. Leí, ¿no es cierto?, unos párrafos que no era el tema importante, que él dijo, sí, es posible que pase esta copa, pero hágase tu voluntad. Y el Señor hizo la voluntad del Señor, hizo su voluntad, la voluntad del Padre. Y ahí demuestra que habían dos voluntades, que él decía, si es posible, si no va a afectar el plan, ¿no es cierto?, que era salvarnos a todos, que pase esta copa de mí. Pero el Señor dijo, no, ¿sabes qué? No es posible, vas a tener que... Y por eso nosotros hoy día, en esta conmemoración de su muerte y sacrificio por nosotros, también vamos a hacer una entrega, ¿cierto? Porque le pertenecemos. O sea, si somos hijos de Dios, le pertenecemos a Cristo, porque si somos hijos de Dios fue porque Cristo pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos entrar a la familia de Dios y empezar esa revolución, esa transfiguración en cada uno de nosotros hasta llegar a ser como Cristo. Esa es la victoria que estamos celebrando hoy día, porque Él llevó nuestras enfermedades para darnos sanidad. Esto significa esto que vamos a hacer ahora. Fue quebrantado para sanar nuestro corazón quebrantado. Fue herido pagando por nuestras rebeliones. Recibió la copa de ira del Padre por nuestra maldad. Murió en maldición para que vivamos en bendición. Fue abandonado por el Padre para que nosotros vivamos con Él y nunca Dios se aparte de nosotros. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados pasados y hacernos aptos para entrar a su presencia y tener una relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Murió y fue al infierno para que nosotros no muramos y nos vamos al cielo eternamente.
Resucitó para darnos un nuevo nacimiento, ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y somos resucitados juntamente con Él, en una nueva criatura, transfigurada, igual a Cristo, cambiando nuestra naturaleza caída en una naturaleza divina, siendo templo del Espíritu Santo para que forme a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria de este mundo. Esto significó este sacrificio, esta muerte y su resurrección para nosotros. Por eso vamos a dar muchas gracias. Vamos a tomar el pan, como dice acá. Hermano, toma el pan. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, vamos a dar gracias por lo que hizo por nosotros. Él dio gracias porque iba a sacrificarse por nosotros, iba a hacer la libertad al mundo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es sacrificado. Haced esto en memoria de mí. Así que vamos a comer el pan. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces en que bebiereis en memoria de mí. Veamos. Entonces dice después: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos muchas gracias. Te estamos esperando con ansia, Señor. Todos los que todavía no están listos, apúrense, apresuren el paso. Y te damos gracias por esta vida abundante que tú nos das. No solo en alimentos, ¿no es cierto? En comida, en materiales, ¿no es cierto? En bienes materiales, sino que lo más importante, esta vida abundante en el Espíritu. El poder vivir confiado, sin sobresalto, sin afanarnos por nada, porque sabemos que tenemos un Padre que se preocupa, o mejor dicho, se ocupa de todas nuestras necesidades. Y por eso te damos muchas gracias, Señor, porque tu voluntad quiso que nosotros te conociéramos, Señor. Porque nosotros no te buscamos, tú nos buscaste a nosotros. Y tú nos amaste primero y nos planeaste desde el principio, Señor, desde antes. Si me pongo a llorar van a querer que me cure, así que no voy a llorar. Tú... yo no puedo dejar de decir Roma, perdón, pero yo soy así, ¿ya? Es el gozo del Señor. El Señor me hizo así, ¿ya? Entonces les decía que el Señor nos planeó desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay muchos que dicen: oh, pero yo lo busqué y yo siempre tenía esa inquietud. No es verdad. Era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando tú ni siquiera pensabas existir. Entonces tenemos que ser tan agradecidos. Te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Tantas gracias por la bendición de ser tus hijos. Tantas gracias por poder saber que existes, Señor, y que estás aquí con nosotros siempre. Y que ya lo que esté pasando en el mundo ya no nos atemoriza. Porque sabemos que tú eres el ganador. Tú eres el victorioso por sobre todo. Y aunque estén tratando de esclavizarnos, porque están haciendo eso, nos están esclavizando, nos están lavando el cerebro para que después podamos ser esclavos fácilmente, nosotros nunca vamos a ser esclavos, por la siguiente razón: porque Dios, en la mente de Cristo, es libre completamente. Dice: conocerás la verdad, pero estamos hablando de conocer a Cristo, no conocer esta palabra. Si la palabra la conozco, pero la palabra es Cristo. Tenemos que conocer esta intimidad de amor con Él, de vivir con Él. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No hay nadie que nos pueda esclavizar. Nadie nos puede esclavizar. Porque en Él somos libres. Entonces, todo este orden mundial, todo lo que están tratando de hacer, es absolutamente contrario
a los cristianos. Es inoperante con los cristianos. No van a poder con nosotros. Porque nosotros tenemos un Padre, un Hijo poderoso y un Espíritu Santo, a los cuales no podrán nunca esclavizar. Así que por eso estamos felices. Pero ¿saben qué? Oremos. Porque cuando Cristo sacó al pueblo de la esclavitud, ¿no es cierto? Cuando estaban esclavos de los egipcios, en manos de los egipcios, usó un solo hombre, a Moisés, que le dijo: yo voy a estar contigo. Y Moisés le dijo: si no vas a estar conmigo, no me saques de aquí. Voy a estar contigo, Moisés. Entonces después le dijo: entonces, muéstrame tu gloria. Entonces Él está con nosotros y nosotros podemos mostrar su gloria. Donde no hay esperanza, ahí está la gloria de Dios para dar esperanza. Donde hay muerte, ahí está la vida de Dios para dar vida. Donde hay enfermedad, ahí está la sanidad. Para eso pagó el Señor, para sanar a los enfermos. Hay esperanza, hay gloria en Él. Así que bendigamos a nuestro Señor y vivamos felices. No nos amarguemos, pidámosle al Señor: pon tu gozo en mí, Espíritu Santo. Ese es parte del fruto, el gozo. ¿Ya? Entonces bendigamos a nuestro Señor y oremos para que la maldad, sabemos que no va a triunfar, pero para que haya el menor costo posible en esta guerra entre el bien y el mal. Porque ya no es partidos políticos, como dije la otra vez, no es republicano, no es Partido Nacional o Renovación Nacional o comunismo, no es eso. No es Estados Unidos republicanos contra demócratas, es el bien contra el mal. Oremos para que gane el Señor. Porque ya ganó, va a ganar, pero que haya el menos costo posible. El menos costo humano posible. ¿Ya? Esa es nuestra oración, porque la victoria ya está. Ya está escrito que el Señor gana. Está escrito en la palabra. Y la palabra se cumple completamente. Porque dice que su palabra no pasará. Todas las cosas pasarán, menos su palabra. Así que gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por este momento. Y te entregamos todas nuestras cosas, Señor, en tus manos, para que tú hagas la obra que quieras hacer con nosotros. En el nombre de Jesús.